Prólogo. Kazuya, ¿por qué crees que las personas forman familias? Un día ya bien avanzado el otoño, el abuelo me hizo esta pregunta. Fue al final del 7º día desde el fallecimiento de la abuela. En el jardín solo estábamos los dos, yo miraba la tumba y también hacia el cielo. Como no entendí el significado de la pregunta no dije nada, aunque, el abuelo se dio cuenta de algo, me lo decía a su cara. Para no morir solos, esto era lo que pensaba mientras cuidaba a la abuela. He perdido a mi hijo y a mi esposa tan pronto, pero también te recibimos a ti. Debido a esto, pude sentir mi vida en plenitud. Los lazos que yo he formado no desaparecerán. Para cualquier ser vivo no puede haber una mayor fuente de orgullo. Abuelo. Es por esto que te lo digo, Kazuya forma una familia y luego, debes protegerlos sin importar nada. Siempre. Has sido sensato, no debería decir que siempre has pensado las cosas racionalmente. Pero escucha, cuando se trata de la familia, una vez que hayas tomado sus manos, nunca los dejes ir, arriesga tu propia vida para protegerla. De esta forma, al final podrás decir que fue una buena vida al igual que tu abuela, y al igual que yo. Parece que es tu última voluntad, lo dije en broma, pero el abuelo asintió con completa seriedad. Estoy entrado en años, estas pueden ser las últimas palabras que le dejaré a mi nieto, que algún día estará solo. En ese momento no pude dar una respuesta. Luego, aquel día que pasé mi examen de ingreso a la universidad, el abuelo se fue para estar con la abuela. Solo en la casa, murmuré. Lo sé. No he olvidado tu última voluntad, abuelo, formar una familia y protegerla sin importar qué. Con esa promesa en mi pecho, comenzaría mi nueva vida, así debería ser. Un NT. En la versión japonesa solo hace referencia al lapso de tiempo transcurrido. En la versión inglesa se interpreta como una costumbre budista. Oh héroe. ¿Has escuchado mi invocación? Un hombre ordinario de mediana edad apareció frente a mí, y me dijo esto con una voz majestuosa. Su edad oscilaba entre los 40 y 50 años. Llevaba una capa roja, lo suficientemente gruesa para ser un abrigo, y sobre su cabeza llevaba una reluciente corona de oro. Por donde quiera que se le mirara, esta persona era un rey. A un costado estaba una maravillosa y gentil mujer, debía ser la reina. Era una hermosa mujer con cabello rubio platinado que lucía un hermoso vestido. No parecía tener más de 30 años. Hagamos un balance de la situación. 2, pensé. 3. Un techo inmensamente alto, muchas hileras de columnas de mármol, y una alfombra roja en el suelo, soldados inmóviles en ambos costados, algunos de ellos parecían ser personas felices. Era un lugar que parecía haber salido de la apertura de un juego RPG. Había un rey, un castillo, y esa línea de héroe que acababa de escuchar. Veamos, cálmate, me decía a mí mismo, el pánico no mejorará la situación. Primero hay que comenzar a recopilar información. Vaya, pero qué mirada. ¿Estás enojado porque te invoqué?, dijo el rey dubitativo, mientras lo miraba fijamente. No, la situación es un poco difícil de digerir, pero por el momento, ¿me lo podrías explicar? Ya, que estés tranquilo, es envidiable. Su majestad. No, no es nada. El primer ministro aclaró su garganta, y el rey saltó enérgicamente. Al ver la interacción entre el rey y el primer ministro, la reina se echó a reír, y los soldados miraban fijamente con una sonrisa amarga. A partir de esta interacción, pude ver que el rey era realmente el buen hombre que parecía. El hombre más importante del país, a mi parecer, carecía de esa aura, pero parecía del tipo de soberano de los que eran amados por sus súbditos. De todos modos, pregunté con calma para no intimidar a quien estaba frente a mí. Así que, si yo soy el héroe, ¿eso significa que hay un señor demonio invadiendo o algo así? Realmente tu comprensión es rápida, eso es correcto. ¿En serio? No es un sueño, ¿verdad? Ya, solo quería decir eso, puedo distinguir entre un sueño y la realidad. Siento que estoy en un sueño. Mis 5 sentidos, excepto el del gusto que no he usado, funcionan normalmente. Esta es la realidad. Una vez más lo diré en serio. 2NT. Cuando algún personaje está en un soliloquio, la versión japonesa lo marca claramente. Yo solo lo pondré en letra cursiva, distinguiéndolo de un diálogo por el guión largo. 3NT. Rara vez en la versión original se expresa esto, solo lo pondré cuando en la versión original lo indique. Oye, Kimo, ¿estás héroe? De pronto moviste tu cabeza. No, no importa, solo estoy un poco mareado. Mi cabeza había comenzado a doler, pero no tenía más remedio que soportarlo. Estoy bien, por favor explíqueme la situación. Bueno, es así. Entonces te lo explicaré. Y a partir de aquí el rey comenzó, como un viejo juego RPG, a explicar la historia de este mundo.
Si fuera un juego oprimiría skip para saltar algunas cosas, pero intentaré resumirlo. En primer lugar, sobre este mundo. Al parecer este mundo estaba formado por el supercontinente Landia y varias islas, grandes, pequeñas y medianas. En el supercontinente Landia, había países grandes y pequeños, además de diferentes razas como elfos, enanos, hombres bestias y dragones no solo humanos. En algunos países estas razas coexistían, en otros países alguna raza recibía un trato preferencial, y en algunos otros prohibían el ingreso de otras razas. La forma de estos países variaba y lucharon uno contra el otro por la supremacía varias ocasiones. Sin embargo, desde que surgió el reino demonio, estos países están cooperando mutuamente. Lo siguiente es sobre este reino demonio y su rey demonio. Hace 10 años, en el extremo norte del continente Landia, surgió un portal dimensional en un lugar llamado Makai y monstruos de muchas formas y tamaños aparecieron, sumiendo en el caos a los países nórdicos. Los países hicieron una alianza y organizaron sus fuerzas militares para enviar de regreso a su mundo a los demonios. Sin embargo, esa fuerza militar fue derrotada. En Makai había demonios que tenían una inteligencia mínima, así como demonios con un gran poder y con gran inteligencia. Estos demonios fueron los que derrotaron a las fuerzas militares. Además, aunque no había sido verificado, las personas hablaban sobre un rey demonio. Después de esa batalla, los países habían perdido sus fuerzas principales de combate y no podían defenderse de los embates de este reino demoníaco. Las fuerzas demoníacas, que al principio eran un país pequeño, arrasaron a los países del norte, llegando a ocupar un tercio del continente. Ahora este territorio era el dominio del rey demonio. El avance estaba detenido por el momento, debido a la expansión de las líneas del frente que dispersó a los monstruos, haciendo posible para los países mantener sus líneas defensivas. No obstante, no había un factor decisivo en favor de la humanidad. En los países del frente la lucha aún estaba en un punto muerto. Lo siguiente era con respecto a este país. 4NT. En la versión inglesa cambian dragón por wyvern, incluso en otras versiones españolas también, lo que me parece muy confuso ya que mitad lagarto, mitad dragón y dragón se pueden confundir fácilmente, por eso lo mantendré como me indica la lógica. Este era el reino de Elfrieden, una monarquía localizada al suroeste del continente con un tamaño mediano. Es un país que fue fundado originalmente por muchas razas que trabajaron juntas y aunque el rey era humano, las demás razas fueron aceptadas aquí sin discriminación. Sin importar la raza, todos tenían la ciudadanía y podían hacer el trabajo que quisieran a excepción de ser rey por supuesto. Incluso el primer ministro que había estado hablando con el rey hasta hace poco, era un medio elfo. Debido a que no compartían ninguna frontera con el reino demonio, no recibían ataques por parte de ese país. Este país tenía escaso poder y las finanzas no estaba precisamente en buena forma. La escasez de alimentos había sido especialmente mala en los últimos años, y eso solo había exacerbado el problema de los refugiados desposeídos que se desplazaban hasta aquí debido a la expansión del dominio del rey demonio. Hubo oscuras nubes de tormenta en los frentes nacionales e internacionales. Excluyendo los dominios del señor demonio, el país más grande del continente era el Imperio Gran Caos, con el cual, aparentemente, se tenía tensas relaciones. El imperio era el país que compartía la frontera más larga con los dominios del señor demonio. También fue el país que había dirigido la primera invasión a los dominios del reino demonio. Después de su derrota contra el señor demonio, el imperio aparentemente solicitaba subsidios de guerra a otros países. Para simplificarlo, estaban solicitando a los países que estaban muy lejos de los dominios del señor demonio proporcionar apoyo financiero a aquellos que estaban cerca. Aunque esta era una petición, como provenía del país más poderoso de toda la humanidad, estaba más cerca de un ultimátum. Una de esas solicitudes había llegado a este reino, pero bajo las actuales circunstancias, sería difícil pagar. Finalmente, el rey habló sobre la invocación del héroe, que me había traído a este mundo. Al parecer, en la solicitud para subsidios de guerra que venía del imperio, había una nueva condición que decía: si eres incapaz de pagar, lleva a cabo el ritual de invocación del héroe en tu país, y envía a este héroe invocado al imperio. Estaba muy claro que este país no tenía medios para pagar, y tal vez esa había sido la intención del imperio desde el principio.
Tal vez querían utilizar un héroe para aumentar el potencial de guerra, o tal vez querían diseccionar a uno y estudiarlo, o tal vez no tenían ningún interés en uno para comenzar, y simplemente querían utilizar el fracaso del reino por no responder a su solicitud como un casus belli para invadir. Sin manera de saber qué quería el imperio, la especulación solo traía más especulaciones, y el reino se había convertido en sospechoso. En respuesta a su situación, el reino había decidido realizar el ritual de invocación del héroe. Aún no había decidido si deben enviar al héroe o no, pero si tenían éxito, por lo menos les daría una carta para negociar. Para eso, primero era necesario responder a la solicitud, y mostrar la intención de realizar el ritual. Por lo que ha dicho hasta ahora, pienso que el rey probablemente nunca pensó que realmente podría llegar a invocar a un héroe. Oye. Ups. Lo siento por eso. Lo pensé en voz alta y el rey tuvo un sobresalto. Ah, lo siento. Perdí la compostura. A pesar de todo, él es el rey de este país, tendré que abstenerme de cualquier otra grosería. De cualquier modo, ¿de verdad me habían invocado por casualidad, sin que nadie esperara nada de mí? Para calmarme una vez más le pregunté al rey. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Sobre qué? Lo que acabas de decir de enviarme con el emperador. ¿Sobre eso qué debería hacer? Estoy un aprieto. El rey parecía verdaderamente preocupado. Eso era un poco inesperado. Yo habría esperado un por favor sirve al imperio por el bien de nuestro país, es mejor que vayas con ellos mientras lloraba y suplicaba aunque se hubiera visto pusilánime. ¿Qué es lo que te preocupa? El imperio da miedo, ¿verdad? Da miedo, y por eso estoy preocupado. Con todo respeto, yo lo explicaré. Eso lo dijo dando un paso al frente, el ministro semielfo. Ciertamente hay una clara diferencia de poder entre el imperio y nuestro país, no hay mucho que podamos hacer. No estamos en posición de oponernos a las políticas del imperio. En tales circunstancias usted es la única carta con la que este país cuenta. Si la usamos, este país no tendrá nada para negociar con el imperio. Si en esta ocasión jugamos esta carta, ¿qué haríamos la próxima vez que se presentara esta situación? No podemos dejar ir de nuestras manos esta carta. Comprendía lo que estaba diciendo. Lo que le había sucedido con Fujiwara V del Norte después de haber renunciado a su única carta, a Minamoto Yoshitsune VI, fue un buen ejemplo. Aquellos que ceden ante la intimidación, dejando ir la única carta que tienen en la mano, solo tendrán un final oscuro esperándoles. Para empezar, ¿qué es un héroe? Se dice que un héroe es uno que lidera el cambio de una era, entonces no es solo alguien quien mata a ese rey demonio. ¿Eso no es un poco vago? No tenemos mucha documentación sobre el tema. En tal caso no hagan el ritual, por favor. No puedo disculparme suficiente por esta situación. 5 Fujiwara fue una familia que gobernó Tohoku durante el siglo XII. 6. 1159, 15 de junio de 1189, fue un general del clan Minamoto de Japón que vivió en los últimos años del período Heian y a comienzos del período Kamakura. Dándome la disculpa burocrática de rutina no sirve de nada. En cualquier caso, es un problema. Hay muy poca información para saber lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, ahora lo más importante era el tiempo. Su Majestad, tengo una propuesta. Puedes hablar libremente. ¿Podemos hablar de lo que sucederá en el futuro? En este lugar estamos parados, me refiero a un lugar donde podamos hablar tranquilamente, el primer ministro, usted y yo. ¿Qué opinas, Marx? Eso estaría bien. Cuando el rey lo pidió, Marx asintió con la cabeza. Como tuve su consentimiento, hice otra petición. Entonces reúnan toda la información sobre los recursos de este país. Con un especial énfasis en los informes de tesorería, así como sobre la agricultura, silvicultura y pesca, economía, comercio e industria, tierra, infraestructura y transporte. Podríamos ser capaces de conseguir el dinero que exige el imperio. Después, quiero toda la información referente a los héroes. Bueno, eso puede esperar. Entendido. Los reuniré de inmediato. Después de este momento transcurrió un día, entonces fui llamado a las oficinas gubernamentales del rey. Sentados en un cómodo sofá, el rey, el primer ministro Marx y yo, tuvimos una junta tras otra. De cualquier modo, hablamos de todo lo que teníamos que hablar. La industria de este país, la economía, el sistema fiscal, la política agrícola, los preparativos militares, las relaciones exteriores. Esa junta duró 2 días. Esto se debió en parte a que hice preguntas acerca de cada detalle minuciosamente de los informes que les había pedido recopilar, y en parte porque se aferraban a las políticas que proponían en un grado que era extraño.
El rey especialmente, a mitad de mi intervención, me prestó atención como si me hubiera convertido en una persona diferente. 2 días después. Luego de salir de la habitación, la cara del rey, a decir de los guardias, se veía más despejada. Era el rostro de un hombre que había tomado una determinación. Todos, quiero que escuchen atentamente. El rey dijo esto al siguiente día de que las reuniones entre los tres terminaron. El rey reunió a las personas más importantes dentro del castillo y les dijo: yo, el 13º rey de Elfrieden, Alberto VII Elfrieden, en este lugar abdico a mi trono en favor al héroe invocado, Souma Kazuya. Además, anuncio el compromiso de mi hija, Listia Elfrieden, con el señor Souma 7NT. En katakana, al menos para mí, me parece claro que es Alberto y no Albert como en inglés, por el hecho de que se escribe Arubberuto y no Arubberu. La sala quedó silenciosa. Todos se habían quedado sin palabras. La única persona en ese lugar que parecía estar tranquila era la reina. Este anuncio explosivo me sorprendió por completo. Calendario continental, año 1546. Mes: abril. Día: 32. Souma Kazuya recibe el trono.